Mateo capítulo 25, verso 26. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí en el esposo, aquí viene el esposo. ¿Qué clamor se escuchó? Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Pueblo, hace las últimas 3 semanas el Señor ha estado hablando a mi corazón de hacer un último llamado a las personas de la iglesia de Jesús para que retornen a casa. No los escuché. Es decir, no estamos hablando solo nuestra iglesia. Estamos hablando, yo soy una voz por su gracia, una voz apostólica al mundo. Y lo que se dice en el Rey Jesús, eso corre para Asia, África y por todos lados. Y el Señor me dijo: llama, haz un último llamado. Hay un último llamado para mi iglesia, para que regrese a mi casa. Solamente el 20% de la iglesia en el mundo, las estadísticas, regresó a la casa de Dios, al templo. Solamente por su gracia, creo que nosotros estamos por encima del 50%. Sí, pero eso no está suficiente. Hay mucha gente que está ya viéndonos, y Dios me habló de este llamado. Y el llamado es de yo como apóstol de Jesucristo, llamando a la iglesia en el mundo para que retorne a la casa de Dios. Ese es número 1. Esta es una alerta. Todos digan alerta. Es una alerta, es un clamor. Usted sabe que los clamores, hay clamor de niño, hay clamor de dolor, pero este clamor es de Dios diciéndole a la iglesia: retorna a mi casa. Ya pasó 1 año y medio de la pandemia y hay un pueblo que todavía está allá. ¿Y cuál es el llamado? Es para que retorne a su casa. Hay un pueblo que no ha regresado. Como ustedes saben, todo lo que ha pasado el año pasado del COVID, la gente que se enfermó, millones infectados, millones muertos. No vamos a ir en todo este detalle, pero es importante para que entendamos que el enemigo, tratando de usar todo lo que Dios ha permitido, esta cosa, esta pandemia. Dios no la mandó, en el cielo no hay pandemia, pero esta pandemia ha permitido. Y esta pandemia el enemigo la usó, primero para silenciar la iglesia, segundo, callar la iglesia, y tercero, para cerrar la iglesia. En este momento, no en el mundo entero, en el mundo no tienen el privilegio que usted y yo tenemos de estar reunidos en su casa. Yo tengo mis hijos cubanos, y mis hijos cubanos dicen: no, estamos cerrados hace meses. Entonces tengo mis hijos en Asia cerrados, porque los gobiernos han dicho: no se puede abrir todavía iglesia. Aquí tuvimos estados donde le decía: si usted grita o alaba y viene a la iglesia, le cerramos la iglesia. Entonces todas estas cosas pasaron primero para callar, para silenciar y para parar la iglesia. Entonces vemos solamente un porcentaje pequeño ha regresado a la iglesia, etcétera. Y le voy a decir esto, y quiero que todos me escuchen. Es importante que me escuchen esto. En esta pandemia, o en toda la crisis mundial que hemos visto, nosotros vimos los corazones de los hombres siendo revelados. ¿Quién es quién? Vimos una revelación de los corazones de los hombres. Y mire lo que el Señor me habló. El Señor me dijo: hay mucha gente que antes de la pandemia estaba acá, ya no está más. Y me dijo el Señor: esto es para que veas que mucha gente antes de la pandemia ya tenían las maletas hechas, ya tenían todo preparado, ya tenían una agenda lista para irse. Solo esperaron una excusa. La excusa, la pandemia, el apóstol, el evangelio, el líder, no me hablaron, no me tiraron, no me dieron asiento, me votaron. Una excusa cualquiera. Delante de Dios ya no hay más excusa. Ya esta es la última palabra, ya no hay más excusas. Digan: no más excusas. Entonces se le salió la agenda personal de repente. Después de la pandemia, Dios me llamó a ser profeta. ¿Ah, sí?
Entonces Dios me llamó a abrir una iglesia. Hoy se abrieron un montón de iglesias por el internet. La pregunta es quién los envió, bajo qué bendición están, bajo qué paternidad están sometidos. Y todo esto lo vimos como Hebreos capítulo 10 verso 25, para que se revelara los corazones. Estamos viviendo en los días del gran podamiento. No sé si es la palabra correcta en español. The great pruning, el gran podamiento, donde Dios está podando la iglesia. Dios está removiendo a personas que no tienen fruto, a personas que siempre se están quejando, a personas las cuales no están sirviendo, no están comprometidas, están frías. Esta pandemia dio a luz a la iglesia apóstata. Entonces cuando usted ve personas y dice, ¿dónde estaba el que vivía, miraba muchos años? ¿Dónde está? Vino esta pandemia a probar el corazón de nosotros. ¿Creemos en Dios o creemos en otra cosa? ¿Ustedes me entendieron todos? Por lo tanto, soltaron y dejaron el mandamiento. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El congregarse es un mandato, no una opción. No, yo no siento. Bueno, tus sentimientos no están por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Yo quisiera escuchar un amén del pueblo. Eso no es una opción. El venir a la casa de Dios, al templo, no es una opción, es un mandamiento. Entonces vimos mucha gente va por esos sentimientos y han sustituido el ver los servicios virtuales por estar en persona, y eso jamás será lo mismo. Gloria a Dios por un momento que usted no puede venir y usted alguna situación, no hay problema, usted puede verlo, pero usted jamás puede sustituir los servicios en persona que virtuales. Le hago una pregunta a usted. Entonces mucha gente se conformó a una falsa normalidad, a una falsa. Entonces dejaron de congregarse y venir a la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Quiero que vayamos todos, Hechos capítulo 5 verso 42. Eso dice que no dejen de congregarse. Algunos tienen por costumbre. Y dice, eso no hagan eso, porque está en contra del mandamiento de Dios. Hechos capítulo 5 verso 42. Esta es la iglesia primitiva de hace 2000 años. Y todos los días en el templo y por las casas, todos los días en el templo y las casas, todos los días en el templo y las casas, todos los días en el templo y las casas. Oye, ¿por qué la gente viviendo ahí en la esquina se dice que es mucho con 2 servicios venir a la iglesia? Esa es la iglesia de hoy, cómoda. Es una iglesia que se acompaña. Yo no tengo temor pedirle compromiso a la iglesia. Si usted tiene temor pedirle compromiso al liderazgo, usted está comprometiendo la verdad. Porque la verdad no se compromete. Mírenlo en la escritura. Todos los días en el templo y por las casas. En otras palabras, no solo en la casa dice también en el templo, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Le doy un aplauso? Entonces, cuando vemos esto, nosotros vemos que vamos a definir qué es la casa de Dios. Y si la definimos, vamos a definir Génesis capítulo 28 verso 17. La casa de Dios, hay 2 casas ahora mismo dentro de los círculos o dentro de los círculos evangélicos cristianos o del cristianismo moderno. Hay una que se llama la casa del hombre y hay otro que se llama la casa de Dios. ¿Cuáles son las marcas? ¿Cómo usted la identifica? La casa de Dios tiene 3 marcas. Es una casa de la palabra presente de Dios. 2, es una casa de poder. Y 3, es una casa de la presencia de Dios. No sé si me entendieron. Y dice, y no tuve ver cuán terrible era este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. ¿Por qué Jacob se asusta? Porque sintió la presencia.
donde es la casa de Dios, hay presencia de Dios. ¿Qué usted va a encontrar en una casa de hombre? En una casa de hombre no hay poder, no hay presencia de Dios. Hay mucho entretenimiento, hay mucho mensaje bonito, pero la gente no está cambiando. Es mi trabajo como apóstol de esta casa que usted y yo estemos continuamente cambiando. ¿Me entendieron todos? Es mi trabajo que usted esté prosperando. Es mi trabajo que usted esté avanzando, que no esté estancado. Entonces, en la casa del hombre no hay presencia, no hay poder y no hay palabra. Es el mismo sermón de hace 20 años. No hay nada nuevo. Entonces, con esto lo quiero decir, David relacionó su casa, la iglesia, la casa, el templo, lo relacionó con la presencia. Salmo 27:4. Y mire lo que dice allá. Dice, ora al Señor. Y David ora de esta forma y dice: una cosa he demandado a Jehová, a esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová solamente el domingo media hora o el martes en la media hora. Dígame, levante la mano. O sea, el anhelo de este hombre, que es conforme al corazón de Dios, el anhelo, él le dice: yo quiero estar en la casa de Dios todos los días. Dice que estaré en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ustedes vieron allá. Ok, no lo veo muy emocionado hoy. ¿Qué le quiero decir? El edificio no es. Entonces la gente dice: David relacionaba la presencia porque en la casa de Dios hay presencia. Entonces, si usted va a un lugar donde no hay presencia, eso es casa de hombre. La casa de Dios es casa donde se siente la presencia de Dios. Sigue conectándose los que están en las casas allá. Y mire esto. Entonces el Señor dice: una cosa demandaba. En otras palabras, David extrañaba su casa. ¿Cuántos de ustedes han estado de vacaciones una semana, 2 semanas y no han venido a la casa de Dios y usted las extrañó? Y usted extraña. Porque es lo que extraña. No es el edificio. Usted extraña la presencia. Ustedes me escucharon. Usted extraña la presencia. No es tanto el edificio. Entonces aquí viene la gente. Entonces pedimos a Dios para que Dios retorne su iglesia en el mundo a su casa. A algunos pastores les ha costado prisión, a otros les ha costado muchas cosas. Yo quiero repetir acá delante de los que están allá viendo: nosotros siempre guardamos todas las normas del CDC, del Departamento de Salud, y las seguimos guardando. Nosotros nunca hemos sido en contra, siempre las hemos guardado. ¿Y qué le quiere decir con eso? Bueno, la guardamos, pero teníamos servicio. Tenemos servicio. No los escuché. Entonces, hay mucha gente que dice esto: sí, pero Dios está en todo lugar. Aquí está una excusa. Dios está en todo lugar. Ahora le voy a debatir este engaño. Dios está en todo lugar presente, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Voy a repetirlo. Esto es un engaño de la religión. Le dijo a usted: no importa, yo voy a la iglesia allá a San Timoteo, o la iglesia budista, o la iglesia musulmana, siempre todos los caminos conducen a Dios. No, señor. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino al cielo: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Digan todos: Cristo Jesús. Hay un solo camino. Eso dice: no, yo voy allá porque siempre se menciona a Dios. No, yo no quiero donde se mencione Dios. Yo quiero ver donde Dios se manifiesta, sanando, liberando, prosperando, cambiando, tocando, sanando, restaurando. Donde la presencia, le doy un aplauso más grande. Donde la presencia de Dios se restaure. Donde yo quiero estar ahí. Hoy en día la casa de Dios se ha convertido en una casa de hombre.
¿Qué significa? Ahí Dios no se manifiesta. Pero entonces la gente usa esta excusa: yo me quedo en mi casa porque Dios está en todo lugar. Muy correcto, Dios está presente en todo lugar, pero Él manifestándose en todo lugar visiblemente, Dios no se manifiesta en el bar. Y alguien dice: sí, yo he orado por una persona. Sí, yo entiendo lo que usted me quiere decir, pero yo digo, dice, vengan todos, dice en Mateo 18:20, Cristo nos hace una promesa y dice: cuando ustedes vengan a mi casa, yo les prometo algo. Cuando vengan a la casa que será llamada casa de oración, dice Mateo 18:20. Remember, you need to write it down. Mire lo que dice: porque donde están 2 o 3 reunidos. Este ministerio nunca cerró sus puertas. Apóstol, pero usted no desobedeció. No, yo obedecí todas las leyes bien. Cuando digo no obedeció, no había ni una persona acá, pero yo y mis pastores siempre estuvimos orando en este altar. ¿Me entendieron? O sea, a distancia, uno allá, otro allá, con una máscara puesta, pero nunca el Señor me dijo: no cierres mi casa. Nunca. Y esto se mantuvo abierto todo el tiempo. Después tuvimos 3 días, 3 meses y después volvimos. Pero siempre guardando los CDC, guardando lo que nos mandó el gobierno, lo hemos hecho. Es más, el alcalde, antes de terminar su mandato, nos dijo: ustedes son la iglesia modelo de cómo ustedes han guardado todo. ¿Me entendieron todos? Un aplauso a Jesús. O sea, nosotros no estamos aquí violentos. No. Nosotros creemos en que el gobierno, vamos a obedecerlo, siempre y cuando no se meta con mis valores bíblicos. Ahora, si me dice no puedes alabar a Dios, usted le dice: yo tengo mucho por qué alabar a Dios, así es que perdóname, pero yo no puedo parar. Yo tengo mucho por qué alabar a Dios. Entonces Cristo nos hace una promesa: donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Un aplauso a los que están atrás. O sea, Dios está diciendo: mi presencia va a estar ahí. Cuando se reúnan en mi nombre, no en el nombre de la nominación. Usted no viene a la casa de Dios para ver una celebridad o para ver un hombre. Usted viene a la casa de Dios para adorar a Jesucristo. Ustedes me entendieron. Usted no viene aquí por mí, porque si usted viene por mí, en el primer problema que tenga con el ujier, usted se va. Pero si usted viene por Dios, le van a hacer lo que sea, pero usted dice: esta es la casa de Dios y de aquí nadie me saca, porque yo no vengo por un hombre, vengo por Dios. ¿Cuántos vienen por Cristo? Cristo es el grande. Usted viene a ver al sanador, al liberador, al Dios bueno, al Dios maravilloso, al Dios que prospera. Dile al que está al lado: yo vengo por Cristo. Y apóstol, pero usted no tiene nada que ver. Bueno, nosotros Dios nos puso como mayordomos, y nosotros, Dios, soy la voz de Dios que Dios me usa para hablarle a usted. Pero usted viene a ver a Jesús. Entonces, mire todo esto. Nosotros vemos, este no es un hospital, esto no es la lavandería, esto no es el dry cleaner, esta es la casa de Dios. Y como es la casa de Dios, tenemos el poder para sanar, porque es una casa de poder, para liberar, para transformar, para cambiar. Y si estamos en miedo, no en fe, usted venga en un acto de fe y Dios va a honrar su fe. Bueno, los que están acá, están aquí por fe. Y usted está aquí por la fe. ¿Me puedes entender, iglesia? Si usted tendría miedo venir a una casa donde no haya presencia. Ahí sí usted tendría miedo. Pero si está la presencia de Dios, estoy seguro que es más grande que cualquier enfermedad. ¿Ustedes me entendieron todos, iglesia? Nuestra fe fue probada. Nuestra fe fue probada en todo esto y sigue siendo probada. Aquí viene la segunda cosa. Mucha gente se acomodaron, mucha gente se volvieron a su conveniencia, mucha gente
dejaron el servicio. Mucha gente dijeron: voy a dedicarme a mis hijos, a mi negocio, voy a dedicarme a otra cosa. Y abandonaron su compromiso con Dios. Se enfriaron. Y hay consecuencias. Como resultado, vemos el nacer de la iglesia apóstata. Porque el diablo nunca lo va a sacar a usted de un solo. Lo va a agarrar del velo y lo saca. Lo va sacando poco a poco. Quiero que vea los pasos y quiero que vea las consecuencias de cómo del diablo saca a la gente de la casa de Dios. Primero, la gente comienza a enfriarse. ¿Qué significa enfriarse? Usted antes oraba 30 minutos, 45 minutos, una hora. Hoy como que no ora mucho. Dos, la gente empieza a descuidar su vida espiritual. Hebreos 2:3. Y en esos descuidos son los golpes del enemigo. Y dice: ¿y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Descuidado. Descuida su relación con Dios. Descuide leer la palabra. Descuide el buscar a Dios. Descuide el servicio. Se enfría, se descuida. Tercero, desobedece el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? De congregarse en la casa de Dios. 4, comienza la doctrina de las excusas. Cuando la gente comienza a enfriarse, y todo comenzó con una distancia que hubo entre el pastor y las ovejas, entre el padre de familia y sus hijos. El diablo aprovecha, míreme por favor, aprovecha la distancia para sembrar discordia. Gente que no me ha visto mucho tiempo y gente que creía que me conocían, llegó la discordia de alguien y le dice: ¿sabías que el apóstol está haciendo esto? Y el que no me conoce, y vino esa cizaña, y dice la Biblia que la sembró. Digan todos: cizaña. Mateo capítulo 13, el versículo, esto es poderoso, 25. Entonces comenzó a descuidarse la distancia, pero mientras dormían los hombres, esa es la condición de la iglesia, dormida, espiritualmente descuidada, su vida de oración, su vida de búsqueda a Dios. Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Esto cuando yo no lo veo a usted por mucho tiempo, el diablo viene y trae a alguien. Siempre hay un agente del diablo que va a venir a hablarle a usted para sacarlo de la casa de Dios. Ustedes me dijeron amén. Entonces le sembró cizaña. Mientras esa distancia existía, vinieron personas que pensé que me conocían y le dicen: no, apóstol, mira, el apóstol hizo esto. Y yo dije: ¿cómo? Y agarraron, le sembró la cizaña y lo sacó. Jezabel se está dando banquete. El espíritu de división se da banquete cuando hay distancia. Por eso yo aconsejo a mis pastores siempre tener las ovejas conectadas. Y le doy gracias a Dios por todos mis pastores, porque en la pandemia trabajaron de día y de noche por el pueblo. Denle un aplauso. Día y de noche por el pueblo. Después de Jesucristo, la iglesia se ha mantenido junta por el trabajo de mis pastores. Por Zoom, llamando, visitando, conectado. Alguien se enfermó, corrían para el hospital. Y alguien dice: pero a mí no me visitaron. La pregunta es: ¿está usted conectado?